Bueno, buenas noches. ¿Andan bien? ¿Sí? Bueno. Muchas gracias, Susi, por la apertura, también por el poema que nos leyó Mary. Se lo pedí porque, bueno, realmente tiene que ver con lo que vamos a ver hoy. Susi también nos adelantaba algo en la apertura acerca del significado de la letra que nos toca hoy del alfabeto, que está en el Salmo 119. Voy a probar a ver si esto anda. Que el significado era puerta. Y cuando yo buscaba el significado de esta letra, pensaba que una de las interrogantes que tenemos muchas veces en nuestra vida cristiana ¿es esto lo que Dios quiere para mí? ¿Estoy tomando decisiones acorde a la voluntad de Dios? Y también pensaba en cuántas puertas en mi vida Dios abrió, cuántas puertas Dios cerró y cuántas yo forcé. Hay puertas que al abrirlas descubrimos gozo, otras nos traen mucho dolor y otras nos traen arrepentimiento cuando entramos por la puerta equivocada. Pero una de las grandes interrogantes es, ¿cómo sé yo que estoy pasando por la puerta correcta? Y el título de este mensaje es En la voluntad de Dios. ¿Cómo sé yo que estoy en la voluntad de Dios? Y el pasaje que vamos a ver hoy, que las invito a buscarlo, que es el Salmo 119, del versículo 25 al 32, nos da algunas direcciones, algunos lineamientos para que nosotros podamos comprobar cómo es que si estamos o no dentro de la voluntad de Dios. Vamos a comenzar con el versículo 26. Le está costando un poco. Bueno, el versículo 26 del Salmo 119 dice: Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, que es el que tenemos ahí en el pizarrón, pero en la NTV. Dice: Te conté mis planes y me respondiste. Ahora enséñame tus decretos. El primer paso que nosotras debemos tomar o hacer antes de tomar cualquier decisión o llevar a cabo algún proyecto es presentarlo delante de Dios. Y yo pensaba, ¿le contamos a Dios nuestros planes o hacemos lo que queremos y después oramos, bueno, Señor, bendecí esta decisión que yo tomé? Muchas veces nos guiamos así, ¿no? Y pensaba en algún ejemplo, en este caso, y me acordaba de Moisés en Éxodo 33, 12 al 15. No sé si alguna lo puede buscar y se anima a leerlo. Éxodo 33, 12 al 15. Después de darle los 10 mandamientos al pueblo por parte de Moisés, se acuerdan que el pueblo había pecado porque había hecho un becerro de oro en la ausencia de Moisés. Y el Señor le dice, bueno, ahora tenés que seguir camino, pero mi presencia no va a ir con ustedes. Dios estaba realmente enojado por lo que había pasado. Y le dice, yo voy a enviar un ángel. Entonces, Moisés tiene esta conversación que vamos a leer ahora en Éxodo 33. ¿Alguien se anima a leerlo? Allá, bien, muchas gracias. Entonces, Moisés va a hablar con Dios y le dice, vos me estás diciendo que yo me vaya, pero me decís que tu presencia no va a ir con nosotros. Entonces Moisés le dice, ¿no es que yo hallé gracia delante de tus ojos? Entonces, ante esta apelación, Dios le dice, bueno, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y me encanta esto que Moisés le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés no quería hacer absolutamente nada si la presencia de Dios no lo acompañaba. Y qué importante es que nosotras tengamos este mismo principio, que si la presencia de Dios no nos acompaña hacia el lugar que nosotras queremos ir, si vemos que no es de parte de Dios, si vemos que Dios nos dice que no tomemos acción en aquello que hemos pensado o no tomemos esa decisión. No deberíamos ni siquiera mover un dedo si Dios no va con nosotros. Entonces el primer punto es presentarlo delante de Dios. El segundo punto, que es el versículo 27, es buscar guía y dirección en su palabra. Una vez que trajimos nuestras decisiones o planes delante de Dios, tenemos que buscar guía y dirección en su palabra. El versículo 27 dice,
hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. No podemos pretender conocer los planes que Dios tiene para nuestras vidas si no alineamos nuestro corazón y nuestra mente con su palabra. Si no conocemos los mandamientos, no podemos seguirlos. En su palabra es que encontramos las respuestas a las preguntas que llevamos a Dios en oración, aunque muchas veces la respuesta no sea la que nosotras queremos o esperamos. ¿No les ha pasado de orar y esperar que Dios diga una cosa y termina diciendo otra? A veces hasta podemos llegar a enojarnos, ¿no? Pero sin lugar a dudas que la palabra siempre tiene aquello que nosotras necesitamos oír, aunque no sea siempre lo que queremos. Y la comprensión para entender la palabra se nos es dada a través del Espíritu Santo, como veíamos el domingo en la escuela dominical, veíamos algo de esto, y de la sabiduría que viene de lo alto. Santiago nos exhorta a que le pidamos sabiduría a Dios para entender su palabra y conocer su voluntad y tomar buenas decisiones. Un versículo muy conocido es, ahí me olvidé de pasar, Santiago 1:5, que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Necesitamos buscar en la palabra de Dios la guía para conocer cuáles son las decisiones que Él quiere que nosotras tomemos y cuáles son los planes que Él tiene para nuestra vida. Y pensaba en un ejemplo para este punto y me acordaba de Josías. Creo que muchas de nosotras conocemos su historia. Fue uno de los reyes, como el rey más joven del pueblo de Dios, pero fue un rey que decidió agradar a Dios. ¿Qué pasa? Josías decide restaurar el templo y en esa restauración se encuentra un libro. Entonces se lo traen a Josías y dice la Biblia que cuando Josías lee ese libro se rasga las vestiduras. Si alguien puede buscar estos pasajes para que los podamos leer, Segunda Reyes 22, 18 al 19 y después vamos a leer el 23:3. Es un rey que decidió agradar a Dios, descubrió el libro de la ley y decidió proceder según lo que decía. Levanten la mano quien va a leer, si alguien puede acercarle, acá la tía Adrián, puede acercar el micrófono. Bien, es impresionante lo que una persona que se acerca a Dios y tiene el deseo genuino de acercarse a Dios y a su palabra puede hacer, ¿no? Un rey que influyó en todo un pueblo por querer hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasó antes de que Josías pudiera hacer la voluntad de Dios? ¿Qué leemos? Se humilló y ¿qué más? Primero que encontró la palabra, el libro de la ley, la ley de Moisés nos dice. ¿Y qué hizo con esas palabras que él leyó? Bueno, ya está, las leí, todo bien, las obedeció. Entonces es importante que como hizo Josías podamos buscar guía y dirección en su palabra. Y me encanta el versículo 23, el versículo 25, perdón, del capítulo 23, que dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¿A qué les hace acordar estas palabras? De todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Fuerte. Al mandamiento que dio ¿quién? El Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Josías, sin saberlo, estaba cumpliendo un mandamiento que más adelante el Señor Jesús mencionaría cuando estuvo acá en la tierra. Josías actuaba conforme a la palabra de Dios porque la conocía y la obedecía. Si Josías no mandaba a restaurar el templo, no hubieran encontrado el libro. Si no hubiera decidido leer y seguir lo que decía el libro, la ira de Dios hubiera caído en su tiempo de reinado. Entonces, la importancia de buscar guía y dirección en la palabra de Dios. El tercer punto es algo que no nos gusta hacer, esperar su respuesta. Vamos a Dios en oración. Le presentamos nuestro plan, buscamos su guía, su dirección para saber qué es lo que Él quiere. Bueno, Señor, te presenté mis planes y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo nos cuesta esto, no? Muchas veces nos cuesta esperar. Yo tengo algo en mente, lo llevo ante Dios y quiero que me responda ya. Bueno, le doy 24 horas, pero no pasa nada. El versículo 28, volvemos al Salmo 119, igual los puse acá para que no
para que los podamos ir leyendo un poquito más dinámico, dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. ¿Cuántas veces elevamos peticiones a Dios y la respuesta no llega? ¿Cuántas veces pedimos al Señor por un trabajo, pedimos quizás por sanidad, o por algo que nos está pasando, o por un proyecto que nosotras queremos llevar a cabo, pero el Señor parece que no responde? Y estamos sentadas esperando, ¿y qué pasa? ¿Qué dice el salmista? Nos ponemos ansiosos. Y estas situaciones nos llevan al borde de nuestra paciencia y muchas veces ante la ansiedad nos desesperamos y comenzamos a tomar atajos y malas decisiones. Aunque se ponga difícil y la espera se haga larga en nuestra percepción humana, porque a los ojos de Dios está en el tiempo correcto, tengo que permanecer en Él y cumplir con sus mandamientos. ¿Dónde podemos hallar la fuerza para poder tener esta paciencia que Dios requiere de nosotros muchas veces? Y ahí el versículo que dice: en su palabra. ¿Vieron a dónde va apuntando siempre todo? Estamos estudiando el Salmo 119, pero en toda la Biblia vamos a encontrar que todas las respuestas las vamos a encontrar en su palabra. No hay otro lugar a donde nosotros podamos ir si queremos hacer la voluntad de Dios. Debemos buscar guía y aliento en la palabra de Dios. Como vimos a lo largo de todas estas reuniones, la importancia de estudiarla, de memorizarla y de ponerla en práctica. ¿Se acuerdan ustedes algún ejemplo en la Biblia de alguien que se haya impacientado? Sara, muy bien, un ejemplo conocidísimo. ¿Qué pasaba? Dios le había prometido a Sara y a Abraham que les daría un hijo, que les dijo que sería de Sara, pero no les dijo en qué momento. Y Sara no aguantó más, se puso ansiosa, se impacientó y en vez de esperar en Dios tomó el asunto en sus propias manos. ¿Y qué dice Génesis 16:2? Acá vemos lo que Sara decidió hacer a causa de su impaciencia. Génesis 16:2. Sí. Se dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Sarai dijo, bueno, Dios te dijo esto, pero bueno, parece que no va a pasar nada porque yo sigo siendo estéril y todavía no me da un hijo. Bueno, vamos a ayudarle un poco a Dios, ¿no? Entonces le dijo a Abraham, que Abraham obedeció a la voz de Sara, dice la Biblia: tomá a mi sierva y tené un hijo con ella, porque así de esta forma se va a estar cumpliendo lo que Dios nos dijo, pero más rápido. Debe haber pensado Sara, ¿no? Y yo leía y pensaba, ¿por qué no pudiste esperar un poco más, no? Dios te había prometido y lo iba a cumplir, pero nosotros tenemos la historia completa. Pero ¿cuántas veces nosotras oramos como ella? Y nos equivocamos por no confiar en las promesas de Dios y esperar en su voluntad. No es sencillo esperar en Dios muchas veces, porque a veces la espera trae dolor y la ansiedad también va ganando lugar en nuestro corazón. Pero por la historia de Sarai y por nuestra propia historia muchas veces podemos comprobar que esperar en Dios es lo mejor que podemos hacer. Porque orar lejos de su voluntad a causa de la impaciencia tiene graves consecuencias. Y en la historia de Sara podemos ver las consecuencias que tuvo su mala decisión por no saber esperar en Dios. Y creo que en nuestra vida también muchas veces podemos ver que el no confiar en lo que Dios nos dijo que era verdad, tomamos malas decisiones y tuvimos consecuencias realmente desastrosas para nuestra vida. Otro indicio de que estamos tomando decisiones acordes a la voluntad de Dios es que lo que yo decida, lo que yo quiera decir o el plan que yo tenga siempre tiene que ser para la gloria de Dios. Y tiene que traer bendición a los que me rodean. En el emprender y tomar decisiones siempre debo buscar agradar a Dios y no a mí mismo. Contrario a lo que nos dice el mundo, hace todo para satisfacer tus deseos. Todo lo que nosotras hacemos como hijas de Dios debería ser para agradar a Dios. Y hay algunas preguntas que yo me hacía o que yo pensaba en el momento de tomar decisiones que pueden ayudarnos a quizás evaluar si esa decisión o ese plan realmente es lo que Dios quiere.
¿esto es algo que yo quiero hacer solo para beneficio propio? ¿Estoy buscando agradar a Dios con esta decisión o satisfacer un deseo personal? ¿Cómo puede esta decisión o este plan llevarme a glorificar a Dios y parecerme más a Cristo? ¿Lo que quiero hacer me acerca o me aleja de Dios y de mi congregación? Porque muchas veces tenemos en cuenta, bueno, Dios, pero ¿qué pasa con mis hermanos? Muchas veces por querer hacer algo que se nos ha puesto en la mente, porque es como que a veces nos empecinamos con algo, podemos incluso llegar a mentirnos a nosotros mismos intentando justificar una decisión que sabemos que no está acorde a la voluntad de Dios. Bueno, yo pensaba, por ejemplo, que me pasa muchas veces, hoy no leo la Biblia, no tengo tiempo, total, mañana vuelvo a retomar, no pasa nada. Y esto no es así, esto no es una decisión acorde a la voluntad de Dios. Bueno, yo oraba por un trabajo y el Señor me trajo este trabajo, pero resulta que el trabajo no me deja congregarme, no me deja tiempo para servir. Yo oraba por un compañero y bueno, lo conocí a este chico y no es creyente o no está muy comprometido, pero ya va a cambiar en el futuro. Y sabemos que todas esas decisiones no están acorde a la voluntad de Dios. Y así podemos seguir dando ejemplos de la forma en que nos mentimos para querer encajar lo que yo deseo dentro de la voluntad de Dios y eso nunca va a suceder. El versículo 27 del Salmo 119, yo lo puse en la NTV, dice, líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas para evitar mentirnos a nosotros mismos y alejarnos de la voluntad de Dios. De nuevo, ¿a dónde tenemos que ir? A la palabra. Conocer las enseñanzas de Dios. La respuesta está en la Biblia. Es ella la que me mantiene en la senda correcta, tal como lo declara en el versículo 30. El 29. Capaz que lo puse mal ahí. Sí. Aparta de mí el 29. Aparta de mí el camino de la mentira y ahí yo lo puse en la NTV. Gracias, Ti. Es la palabra que nos mantiene en la senda correcta y el versículo 30 dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. El camino de la verdad es aquel que a Dios le agrada que caminemos. No es sencillo vivir según la verdad. Nuestra carne lucha para desviarnos, no sentimos esa lucha espiritual día a día y muchas veces seguir lo que es justo es doloroso. Cristo mismo padeció la cruz por cumplir la voluntad del Padre. Muchas veces cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas implica que pasemos por situaciones de sufrimiento y abatimiento. Es la forma que Dios tiene de probar nuestro corazón y realmente comprobar si estamos dentro de la voluntad de Dios. En esos momentos podemos sentirnos, como decía el salmista en el versículo 25, que dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Hay pruebas que nos dejan por el piso, ¿no? Como se siente el salmista, que nos dejan hechos trizas. Pero ¿qué dice? Vivifícame según tu palabra. Ya sea que estemos pasando un momento difícil por seguir la voluntad de Dios, o muchas veces las consecuencias de nuestro propio pecado también nos dejan así. Para ambos casos hay una misma solución, ya sea que estoy en una prueba difícil o ya sea que me alejé y tengo intenciones de volver, la solución está en la palabra de Dios. Y me encanta porque dice, vivifícame. Hay tantas veces que nos sentimos como que me voy a morir, ¿no les pasa que a veces, uy, estoy destrozada, estoy muerta? Y la palabra nos trae a la vida, ella nos trae consuelo, alivio, nos vuelve a la vida, refresca nuestra alma y nos anima a seguir. Pero ¿qué pasa? Necesitamos leerla, necesitamos hacerla parte de nosotros, guardarla en nuestro corazón y ponerla en práctica. Y si alguien puede buscar 1 Corintios 10, 23 al 24, este punto leíamos al principio que todo lo que yo haga tiene que ser ¿para qué? Para la gloria de Dios. Vamos a leer 1 Corintios 10, 23 y 24 y 31 al 33. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. 31. 21 al 33.
Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Bien, gracias, Ti. Acá el apóstol nos deja bien en claro que todo lo que tenemos que hacer es para la gloria de Dios. Y siempre hay algo que está presente en estos versículos, no para mi propio beneficio, sino para edificación de otros y para edificación de la iglesia y la gloria de Dios. Acá en este pasaje había un dilema acerca de si comer ciertas cosas o no, y Pablo da alineamientos claros: hacer lo que edifica a otros, buscar el beneficio de otros y no el mío propio, y hacer absolutamente todo para la gloria de Dios. Y estos son los mismos principios que deberían guiar nuestras decisiones en cada uno de los momentos de nuestra vida. Y qué importante sería que pensemos en esto: ¿estoy tomando decisiones de acuerdo a los principios que Dios requiere? Y siguiendo con los puntos, el número 5 que yo veía en este pasaje es que cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, hasta ahora vimos, primero, debemos llevar todos nuestros planes delante de Dios en oración, debemos buscar guía y dirección en su palabra, ser pacientes esperando su respuesta, observar que mis planes y decisiones sean siempre para glorificar a Dios, y en quinto lugar es que cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, al tomar una decisión o emprender algo, sentimos paz y siempre elegimos sabiamente. Y también pensaba que cuando estamos lejos de su voluntad, nuestra vida es desordenada y tomamos decisiones que no glorifican a Dios y manchan nuestro testimonio. Para evitar esto tenemos que aferrarnos a su palabra. Es ella la que nos trae la seguridad de que no avergonzaremos a Dios ni a nosotros mismos al decidir. Y el versículo 31 nos dice: me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Me encanta el término apegado, porque significa que está fuertemente aferrado a la palabra de Dios. Es algo que le da seguridad al que escribe esto. Y este sentimiento de seguridad debería invadirnos cada vez que escogemos vivir según los preceptos de Dios. Y yo pensaba en un ejemplo y me venía a la mente el rey David. Vamos a buscar 1 Samuel 17, 46 al 47. Y después que otra persona busque 2 Samuel 11, 1 al 2 y 4 al 5. Y vamos a apurarnos porque no queda mucho, pero me estoy yendo un poquito en el tiempo. Primero vemos a un pastor de ovejas en el capítulo 17, lo vemos venciendo a un gigante y poniendo el nombre de Dios en alto. Todos conocemos, creo, la historia de David y Goliat. ¿Qué dice? Versículo 46 y 47 de 1 Samuel 17. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Bueno, acá vemos un David que estaba decidido a glorificar a Dios y que sin lugar a dudas lo hizo, ¿no? Trajo honra al nombre de Dios al vencer al filisteo, pero siempre dejando en claro que no era su fuerza, sino la de Dios. Pero después vemos a este mismo David ya convertido en rey y buscando ¿qué? Su propio beneficio y satisfacción, estando en un lugar que no tenía que estar y avergonzando a Dios. ¿Alguien tiene 2 Samuel 11, 1 al 2 y 4 al 5? En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual.
Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Parece una novela, estoy embarazada. Termina así. ¿Cómo puede ser que estos dos pasajes estén relatando hechos de una misma persona, no? Un pastor que va decidido con el poder de Dios a decirle a un gigante: yo te voy a vencer porque Jehová es Dios y la fuerza está en él. Y después vemos a él convertido en rey, ya con muchas guerras encima, haciendo algo que no tenía que hacer, pecando, acostándose con la mujer de otra persona, de otro hombre, y esta mujer queda embarazada. Pero el punto está en que había un David que tomaba decisiones sabias porque estaba cerca de Dios y buscaba glorificarlo. Y el otro estaba alejado de su propósito, evadiendo sus responsabilidades y buscando satisfacer sus propios deseos. Y yo pensaba, ¿cuál de estos dos David yo quiero ser? Todas responderíamos, el que venció al gigante. Pero pensaba también, ¿cuál de estos dos estoy siendo? ¿Estoy buscando mentirme a mí misma para encajar mis deseos en la voluntad de Dios? ¿O estoy realmente dispuesta a hacer lo que Dios quiere de mí? Aunque eso me traiga muchas veces dolor y sufrimiento, pero como dice la palabra, que todo lo que Dios quiere para nosotros es para nuestro bien. Eso no quiere decir que todas las cosas van a ser fáciles, pero sino que todo lo que Dios quiere para nuestra vida va a obrar para nuestro crecimiento espiritual. Y ahora me quiero tomar un momento para hablarle a aquellas que nos visitan por primera vez. Susi al principio nos mencionaba que la palabra Dalet significa ¿qué? Puerta. Y hay una puerta por la cual todas las que somos hijas de Dios tuvimos que pasar, y es Jesús. Él es la única puerta. Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Acá está hablando el Señor Jesús. Él es la puerta por la que debemos entrar para hallar reconciliación con Dios. Estamos hablando acerca de tomar buenas decisiones acorde a la palabra de Dios, pero déjame decirte que si vos primero no entrás por esta puerta, es imposible que puedas lograr todo esto. Porque todo esto no se logra con la fuerza humana, sino solamente con el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros una vez que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Primero tenemos que pasar por Jesús para poder tener una relación con Dios. En Mateo 7:13-14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué pasa? Todos quieren pasar por el camino ancho y fácil, pero el camino ancho y fácil nos lleva ¿a dónde? A la perdición. ¿Por qué todos quieren pasar por ese camino? Porque pecar no es difícil. ¿Es difícil pecar? No, es algo natural. Es más, nos gusta pecar. Como decía César, que el pecado es sabroso. No lo voy a decir con la tonada porque no me va a salir, pero el pecado es sabroso. Pero ¿qué pasa? Las consecuencias que nos trae el pecado son terribles. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y no la muerte física, porque vos decís, bueno, estoy pecando, pero no me morí. Pero el problema es la muerte espiritual. Y solamente podemos dejar esa muerte espiritual si pasamos por la puerta que es Cristo y hallar la reconciliación con Dios. Jesús nos exhorta a que entremos por la puerta angosta. No es un camino sencillo, pero es un camino que nos lleva a la vida. ¿Y cómo podemos hacerlo? Reconociendo nuestra condición de pecadoras delante de Dios y con fe creyendo que Cristo es el único camino a Dios. No hay otro camino, solamente Cristo nos puede llevar a Dios. Solo Él puede cambiar nuestra condición limpiando nuestro corazón con la sangre derramada en la cruz. Y luego solo queda recibir el regalo maravilloso de la salvación que se nos es dado por gracia. A través de una oración sencilla, hablando con Dios y pidiéndole perdón por tomar decisiones erradas y lejos de Él. Así que hoy te invito a que si todavía no pasaste por esta puerta y no tuviste un acercamiento y una reconciliación con Dios, que hoy lo puedas hacer. Hoy es el día de salvación porque no sabemos hasta cuándo vamos a tener esta posibilidad. Así que si alguna quiere hacer esta oración, nosotras podemos ayudarla. Y que espero que si alguna no tiene todavía a Cristo en su corazón, que hoy pueda recibir este regalo.
Y vamos a pasar al último punto de estos 6 puntos que vimos. El versículo 32 dice, perdón que me extendí un poquito, dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Cuando el salmista dice correré, lo hace queriendo denotar entusiasmo, vigor, cuando vamos corriendo hacia algo que queremos alcanzar con mucho entusiasmo. Por ejemplo, cuando no vemos hace mucho tiempo a una persona, yo me imagino, por ejemplo, cuando viene Eli de lejos, o cuando viene mi hermano, o cuando viene alguien que no vemos hace mucho tiempo y vamos corriendo a abrazarlo. Esa es lo que quiere transmitir el escritor en este caso. Vigor, decisión, está decidido a cumplir con la voluntad y los mandamientos de Dios. Como último indicio de que estamos dentro de la voluntad de Dios es que nos sentimos entusiasmados de seguir sus mandamientos. Leer la palabra nos trae vigor, alegría y queremos más y más, y nos hace desearla aún más. ¿Cómo puedo yo seguir los mandamientos de esta forma incansable hasta que Él nos venga a buscar o nos llame a su presencia? Esto implica una vida de fidelidad plena a Dios, una devoción total. Y esto solamente se logra con un corazón lleno de su palabra, manteniendo una comunión íntima y viva con el autor de la palabra. Hermanas, ¿perseguimos la voluntad de Dios con entusiasmo? ¿Leemos su palabra con entusiasmo? ¿Estamos deseosas de poder conocerle más y más? ¿De cumplir sus mandamientos incansablemente? Pensaba en un pasaje, en alguien de ejemplo para este punto, y me acordaba de Pablo. Y hay un pasaje muy, muy conocido en Filipenses, 3, 12 al 14. No sé si alguien lo puede leer. Ya estamos terminando. Filipenses 3, 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, un pasaje muy conocido, pero que siempre es como que nos anima, ¿no? El apóstol es realmente un ejemplo para nuestras vidas. Prosigo a la meta. Pensemos en esto, prosigo a la meta, como decía el salmista, corremos atrás de los mandamientos de Dios con entusiasmo. ¿Cuál es la meta que estamos persiguiendo? ¿Es espiritual o carnal? ¿Lo eterno o lo mundano? Es un momento para evaluar realmente qué decisiones estamos tomando y cuáles son los planes que queremos llevar a cabo. Y pensando en todo esto que hemos escuchado hoy y que ha sido de mucha bendición para mi vida y de mucha exhortación también, porque uno tiene que poner todo bajo la lupa de la palabra. ¿Realmente estoy tomando decisiones? ¿Estoy tratando de encajar mis deseos a lo que Dios quiere o estoy dispuesta a hacer lo que Él quiere para mi vida? Y pensaba en terminar con esto. Mientras más llenas estemos de la palabra de Dios, mayor certeza vamos a tener que nuestras decisiones están acordes a su voluntad. ¿Quieren tomar buenas decisiones? ¿Querés cumplir con los propósitos que Dios tiene para tu vida? Llenate de su palabra, viví según sus lineamientos y después todo el resto se va a ir acomodando. Así que bueno, espero que esto haya sido de bendición y ahora las dejo nuevamente con Susi.